Buenas noches. Esta es una clase de licenciatura alrededor del diseño orientado a objetos, pensado en el contexto de como un apoyo a los alumnos de la Ingeniería en Sistemas Computacionales de la Universidad del Valle de México, Campus Zapopan, ¿sí? Para mis alumnos. Y tiene dos partes. Tiene una parte inicial del porqué, del sentido, del propósito del diseño orientado a objetos. Un análisis económico, un análisis de calidad de lo que implica el diseño orientado a objetos. Y luego ya la parte práctica de tomar un caso de uso extendido, ya un análisis detallado que tenga tanto su curso normal de eventos como sus cursos alternos y sus requerimientos detallados, y diseñarlo en UML, ¿sí? Generando el diagrama de clases y el diagrama de secuencia correspondiente. El diseño orientado a objetos es una de las fases del desarrollo de software reconocidas por todos. Las fases implican el análisis, el diseño, la codificación, la prueba y el retrabajo producto de la prueba. Esas son las fases normales de un proyecto de desarrollo de software, además de una serie de cosas como el control de proyectos o la capacitación o ciertos elementos particulares como la migración de datos de un sistema que está en producción y que se va a reemplazar. Para poder realizar un diseño se ocupa haber realizado el análisis. Y el análisis, para decirlo simplemente, se puede o no realizar. Es decir, por mala práctica, muchos desarrolladores o algunos desarrolladores comienzan el desarrollo de un sistema abriendo un compilador y empezando a desarrollar el sistema sin haber hecho una ingeniería de requerimientos a detalle, completa, donde se haya hecho el mejor esfuerzo para hacer esa ingeniería de requerimientos, hablar con los distintos tipos de usuarios, desarrollar un prototipo para que los usuarios puedan orientarnos sobre los requerimientos del sistema. Probar el prototipo y luego, eso es la ingeniería de requerimientos, hacer el análisis detallado, que implica encontrar todos los elementos del curso normal de eventos. Sí, sería algo como esto. Esto es un caso de uso extendido, tiene una descripción. En este caso estamos hablando de un sistema para un colegio, ¿sí? Y entonces tengo un paquete, ¿sí?
expediente de alumnos. En ese paquete hay una serie de casos de uso, ¿sí?, que se encontraron en la ingeniería de requerimientos, que se consensuaron con el usuario. Y se desarrolló un prototipo que nos ayudó a encontrar el conjunto de requerimientos de cada caso de uso. Este es un diagrama de casos de uso, el diagrama de casos de uso de expediente de alumnos, ¿sí? Y este es un análisis general, y luego cada caso de uso se lleva a un análisis detallado. Y aquí tenemos un expediente de alumnos, ¿sí?, los actores, en este caso el padre de familia, el auxiliar administrativo, categorizaciones del caso de uso. Es esencial, o sea, no puedo pensar en que se puede entregar un sistema para un colegio donde no se puede inscribir un alumno. También tiene una característica muy importante para el diseño. Este caso de uso fija arquitectura, es decir, es el más complejo de todos estos casos de uso. La inscripción del alumno es el caso de uso más complejo, y como regla del diseño siempre se tiene que comenzar el diseño por aquel caso de uso del paquete que fija arquitectura. Bueno, viene una descripción, un curso normal de eventos con lo que hacen los actores y con lo que hace el sistema. Después vienen cursos alternos y después requerimientos detallados. A esto le llamamos el análisis, que viene posterior a la ingeniería de requerimiento. ¿Cuánto cuesta hacer una ingeniería de requerimientos? Capers-Jones, que tiene la base de datos real más importante de la ingeniería de software, con datos reales de cientos de miles de proyectos de todos los tipos, y una base de datos que se sigue actualizando. Y vaya, lo que dice Capers-Jones es importante, simplemente porque es el que tiene más evidencia empírica sobre lo que implica la profesión de la ingeniería de software. ¿Sí? Capers-Jones habla de que un proyecto normal, pues alrededor de un 10% del costo total del proyecto se gasta en la ingeniería de requerimientos, solo en la ingeniería de requerimientos. Y el análisis y diseño normalmente requieren otro 20% del costo total del desarrollo, medido en el número de horas hombres del proyecto. O sea, es bastante el recurso financiero, el recurso humano que se debe invertir, ¿sí?, en la ingeniería de requerimientos, el análisis y el diseño. Esos porcentajes son relativos porque dependen del proyecto concreto. El mismo Capers-Jones dice que pequeños proyectos de menos de 1000 líneas de código o 10 puntos de función, la codificación se lleva un 60%, y entonces pues todo lo demás, la prueba, el análisis, el diseño, la ingeniería de requerimientos, se llevan un 40%.
Y en el otro extremo están los sistemas enormes, los grandes sistemas de software, de más de 1 millón de líneas de código o más de 10.000 puntos de función, donde la codificación solo se lleva menos del 15% del total del esfuerzo de desarrollo. Entonces no podemos tener una sola vara para cualquier software, ¿sí? Pero sí es muy importante hacer el software de forma adecuada, ¿sí? En cuanto al diseño, aquí le quitaríamos esto porque ya lo actualizamos con estos datos de Capers-Jones, pero el diseño va alrededor del cómo. De la solución. Y tiene que partir de una ingeniería de requerimientos y de un análisis bien realizado, profesionalmente realizado. Somos profesionistas y lo menos que se nos exige es que todas nuestras actividades las hagamos profesionalmente. El análisis puede no hacerse, lo que sale carísimo. Ahorita vamos a ver qué tan caro es eso. Pero el diseño de que se hace, como la codificación. Otra cosa es que se le dedique el espacio al diseño para poder construir un diseño adecuado. O sea, si un desarrollador lo primero que hace es abrir el ambiente de desarrollo y empezar a aventar código, hay un diseño implícito en lo que él está haciendo, ¿sí? Pero este desarrollador no está haciendo las cosas profesionalmente, porque no se tomó el tiempo para hacer un diseño como debe hacerse el diseño. Pero de que un sistema tiene un diseño, lo tiene. Y el diseño permanece. ¿De acuerdo? No se puede cambiar. Es muy caro. De hecho, es más económico establecer la ingeniería de requerimientos y el análisis de un componente de software y diseñarlo desde cero y codificarlo desde cero para reemplazar al componente de software que no está funcionando de forma adecuada. Por ejemplo, que tiene un costo de mantenimientos muy alto, producto de la pésima ingeniería de requerimientos y del mal diseño subyacente en ese componente. Entonces, lo más económico es hacerlo desde cero. Me sale mucho más caro cambiar el diseño. No se puede. Es un proceso muy caro y donde además se introducen una cantidad de errores enormes. Entonces, lo más económico es hacer a un lado un componente que está mal hecho, rehacerlo desde cero y reemplazarlo por algo que esté bien hecho. Porque muchos de los diseños son muy malos. ¿De acuerdo?
¿Por qué? Porque no se hicieron profesionalmente. Es más, están implícitos pero no explícitos. ¿Sí? ¿Qué pasa con un mal diseño? Y abundan. ¿Sí? Puede ser innecesariamente complejo. Puede generar más esfuerzo de desarrollo que el que debiera. Puede no ser reutilizable en lo más mínimo. Ni el código ni el diseño. Puede generar mayor cantidad de mantenimientos. Puede tener menor capacidad de evolucionar en el tiempo. Y puede ser mucho más difícil de probar. Una porquería por todos los lados que uno lo revise. ¿Sí? ¿Qué tan caro es esto? Aquí tenemos un paper de 2017, Vijay, el autor, dice costo como un carácter de calidad en métricas de software. Y nos da una cita de un autor. Bueno, vienen dos conceptos fundamentales: el scrap y el rework, desperdicio y retrabajo. En términos de software, el desperdicio es aquella línea de código que se introduce para luego quitarla. Y un retrabajo es aquella línea de código que se introduce para luego modificarla. Y mucho de lo que hacemos en términos de mejora del software es primero conocer nuestro tamaño de scrap y de rework y luego disminuirlo. Boehm, un autor muy importante, escribió un libro que se llama Software Economics, el primer libro de hecho de economía del software, y le deberíamos dar mucho más peso de lo que le damos al aspecto económico. Boehm, que también es el autor de una metodología que se llama COCOMO 2, modelo de construcción de costos, es una de las formas de estimar software aceptadas. Sugiere este especialista en economía del software que el retrabajo, los costos del retrabajo, son alrededor del 40% de todos los costos del desarrollo. 40%. ¿Sí? Y aparte está el scrap. Este mismo autor hizo un análisis empírico de 50 proyectos, desde proyectos muy caros hasta proyectos con muy poco presupuesto. Analizó 50 proyectos, 10 de cada tipo. Encontró que en los proyectos muy caros, estamos hablando de costos de desarrollo, el personal de software quedó más del 85% satisfecho. 150 mantenimientos en promedio. $18 riesgos se activaron en estos proyectos. Y los usuarios están satisfechos. Por el contrario, ¿sí?, en software que tiene muy poco presupuesto, la satisfacción del personal de software, de nosotros, de los ingenieros, menor del 50%. 409 mantenimientos en promedio. 49 riesgos sucedieron en la etapa de desarrollo. Y los usuarios no están satisfechos. Pero salió muy barato. Además, yo pensaría que estos software son más grandes que estos software. De hecho, pensaría que son mucho más grandes. Y sin embargo, la cantidad de mantenimientos
es más pequeña que la cantidad de mantenimientos en los proyectos hechos muy rápido. El asunto es que una línea de código en mantenimiento puede ser 10, 100 o 1000 veces más cara que una línea de código en desarrollo. Y entonces esta cantidad de mantenimientos pues hace que el software al final sea mucho más caro que el software hecho más a conciencia. ¿Cómo se conoce la línea base de scrap y rework? Es muy simple. Por disciplina de proceso, cada día el código se mete en un depósito de administración de la configuración, usando normalmente el software libre Subversion. Y entonces yo tengo muchas versiones de los códigos que se fueron desarrollando a lo largo del tiempo, de cada código. Y tomo entonces un pequeño componente que parte de la primera versión de cada código de manera recursiva. Revisa todos los códigos en un folder, todos los códigos de un sistema, y cada código de manera recursiva va revisando cada versión y va viendo qué líneas de código fueron quitadas y se convirtieron en scrap. Va viendo qué líneas de código fueron modificadas y se convierten en rework. Y hace su trabajo este programita y ya me arroja pues la cantidad de líneas de código que desarrollé, la cantidad de líneas de código que entregué en la liberación del software y mi línea base de scrap y de rework. Y normalmente son datos terribles, nada halagüeños, ¿sí? Pero conocer el dato me sirve para reconfigurarme, empezar un esfuerzo de mediano y largo plazo para poder lograr que la organización sea una organización de una calidad muy importante. Aquí está una presentación de Keper Jones. ¿Sí? Les decía, este cuate Keper Jones tiene la base de datos más lograda de la industria de software. Entonces, a diferencia de lo que dicen otras analistas, pues lo que dice Keper Jones está sustentado por la base de datos más confiable de la industria de software. ¿Sí? Y eso le da mucho peso. Y entonces aquí tenemos una presentación de alcanzando la excelencia en una empresa de ingeniería de software. Y Keper Jones establece que las empresas van de empresas que comúnmente denominamos changarros, o sea, empresas que hacen software con muy poca ingeniería, con muy malas prácticas, hacia empresas que les llamamos fábricas de software. Entonces ponemos en un extremo a los changarros
¿sí? Y en el otro extremo a las fábricas de software. Y en el proceso de hacerte fábrica de software, encuentra en empresas que se certificaron en CMM y en el ISO 15504, que tienen 5 niveles, pero él realmente encuentra vía los proyectos que hay 7 etapas que se van avanzando conforme los 5 niveles del CMM o del ISO 15504. Y aquí lo importante es esta quinta etapa: reutilización del diseño, codificación y prueba del software. En promedio, este reutilización del diseño, de la codificación y de los casos de prueba, promedios superiores al 75%. 75%. Esto es lo que se logra con los modelos de calidad de software, con el CMM nivel 5 o el ISO 15504, o con modelos como ITIL o COVID también. Aguas, no los modelos ágiles. Los modelos ágiles te dan una ventaja de corto plazo. Si te quedas solo con las pocas prácticas que te da un modelo ágil, no vas a llegar a ser una fábrica de software. Puedes ir en una vía ágil, pero retomando distintas nuevas prácticas de una forma continua y mejorando tus líneas base de una forma continua, y pues sí puedes llegar a ser una empresa con prácticas con mejores prácticas. O sea, tampoco tienes que seguir los caminos del CMM y del ISO 15504, ¿sí? Sino que puedes establecer tu propia ruta. Lo que no puedes hacer es detenerte en la ventaja que obtuviste de una metodología ágil y conformarte con ese avance que pudo haber sido significativo. No digo que no, pero si te congelas en tu mejora continua, pues ya no es mejora continua, ya avanzaste y te quedaste y estás en un nuevo punto de estancamiento. Y de eso no se trata la calidad. La calidad es la continua mejora. En esta etapa de la reutilización, bueno, aquí antes de eso hay que pensar en esfuerzos de varios años. Una empresa no se va a configurar una empresa de clase mundial en el corto plazo. Esto es un esfuerzo de mediano y largo plazo. Y aquí hay un problema porque el mismo Keiper Jones lo dice en otro slide de esta presentación que ustedes pueden buscar en internet. Que un 40% de las empresas que comienzan su mejora de procesos la abortan, y entonces pues es un desastre porque se canceló este esfuerzo por hacer las cosas bien, se perdió la inversión y es difícil que esta organización vuelva a intentarlo. Yo conozco varias empresas, desgraciadamente en Guadalajara, que esto sucedió. Empezaron, pero no tuvieron el largo aliento y abandonaron. Y bueno, establecerse objetivos, hacer las cosas mejor que las que estoy haciendo, en primer lugar, mejor que el promedio, en segundo lugar, y para eso me sirven los estudios de Keiper Jones, y las mejores prácticas, ¿sí? Y aquí tenemos que dentro de las razones técnicas para las fallas del software,
cuando me estoy reconfigurando hacia una empresa de primer nivel, tengo revisiones formales del diseño, inspecciones formales del código, tengo métricas. Fíjense, revisiones formales del diseño. Eso quiere decir que mi diseño debe ser puesto en cuestión. ¿Sí? O sea, ya establecimos que abundan los malos y pésimos diseños. Ya establecimos que el diseño es extraordinariamente difícil de cambiar. Entonces es preciso evaluar de manera objetiva la calidad de un diseño. Las empresas, las fábricas de software, evalúan el diseño de los desarrolladores antes de que lo implementen. Y tienen la figura del arquitecto de software que valida el diseño antes del desarrollo, firma el diseño y hace un coaching con los desarrolladores para que ellos vayan mejorando sus capacidades de diseño de software. Y ya que termine el arquitecto de software, entra el DB Administrator, que verifica la parte de datos concreta, porque el diseño de los datos tiene inmensas implicaciones en el performance de la aplicación en producción. Y entonces, pues que desde el principio el diseño de la parte de datos sea bueno, ¿verdad? Para que este código que está en su fase de diseño, este diseño de datos, no vaya a afectar el performance de la aplicación, no se tenga que retrabajar. El objetivo siempre tiene que ser evitar el retrabajo. El objetivo siempre tiene que ser hacer las cosas bien y a la primera. Nosotros somos una profesión única porque hicimos una barbaridad, algo que es totalmente indefendible. La palabra refactoring es aceptada en muchas empresas de desarrollo de software. O sea, haz las cosas con las patas, al fin y al cabo, que luego pues vas a hacer refactoring. Momento, ¿con qué escuela de calidad dijeron esa barrabasada? Con ninguna. Todas las escuelas de calidad, Deming, Juran, Schuhart, Crosby, Chicago, todas las escuelas de calidad siempre van a buscar hacer las cosas bien y a la primera. Bien y a la primera. Ese tiene que ser el objetivo. Cada cosa que yo hago, trato de hacerla bien y a la primera. Y como está bien hecha, me olvido de ella. Ya no me da lata con mantenimientos. Entonces, el diseño se tiene que evaluar, se tiene que poner a discusión. ¿Sí? Debemos de aspirar a algo que las metodologías ágiles metieron y es bueno, que son la programación sin ego. ¿Sí? Entonces se tiene que discutir el diseño de una forma objetiva, profesional, ¿sí? Para que el diseño que se vaya a implementar sea un buen diseño. No hay de otra. El diseño debe ser puesto en discusión. Y aquí tenemos aquí, fíjense, si uso tecnologías que no son las mejores,
yo diría que rara vez hago esto. ¿De acuerdo? Aunque puedo no usarlas, puedo no usar herramientas, por ejemplo, de diseño de software. Entonces, pues no estás usando lo que tienes que usar. Que las suites no sean las adecuadas. Nosotros normalmente trabajamos mucho en esto, pero puedo no usarlo. Puedo irme solo sobre las tecnologías de desarrollo. Si no tengo bien claro la administración de proyectos y el volumen de mi reutilización. Bueno, en este escenario las cosas están de la fregada, ¿no? Solo el 10% de los proyectos se van a entregar a tiempo. El 15% se van a cancelar. Ningún proyecto se entrega de forma adelantada. Y el 75% de los proyectos se van a retrasar. Pero estamos en un peor escenario. Pensemos que cumplí con una de las 4. Pues no cambian mucho las cosas. ¿De acuerdo? En términos prácticos, pues mejoran un poquito, pero en términos prácticos no tengo nada de qué presumir. Sigo estando bastante mal. Si tengo 2 de los 4 factores, pues bueno, mejora, ¿verdad? Pero sigo con tasas de cancelación de proyectos altas, con retrasos altos, pero bueno, definitivamente estoy mejor con 2 factores que con ningún factor. Eso que ni qué. Si tengo 3 factores, fíjense que tampoco mejora mucho. Bueno, ya estoy en otros lados, pues, pero bueno, sí, con 3 factores sí mejor, definitivamente, ¿verdad? Pero todavía tengo muchos proyectos retrasados, todavía tengo un porcentaje importante de los proyectos cancelados, ya tengo un porcentaje de proyectos interesante entregados de manera temprana y ya como que un poquito más de la mitad de los proyectos los entrego a tiempo. Ya estoy un poco del otro lado, ¿no? Pero si logro los 4, 75% de los proyectos a tiempo, 12% de los proyectos adelantados, solo 12% de los proyectos con retraso, pero los retrasos se refieren a causas externas. No son retrasos debidos a la pobre calidad o a problemas internos de los proyectos. Son problemas externos, normalmente relacionados con la organización cliente. Y solo 1% de los proyectos cancelados. Entonces, a eso le tengo que tirar. Y entonces estábamos en las 7 etapas para lograr la excelencia, ya lo habíamos comentado. La etapa 5 de la reutilización. Y fíjense qué pasa en esta etapa. Tiene la mejor retorno de inversión. 40 dólares, pesos, lo que sea, por un peso gastado. Es un retorno de inversión brutal. Implica reutilizar requerimientos, reutilizar arquitecturas, y para eso tengo que separar y planear mi arquitectura de manera diferente de mi diseño, ¿verdad? Y previa a mi diseño, reutilizar diseños, reutilizar interfaces, reutilizar código fuente. El código fuente en empresas nivel 5
es superior al 70%, la reutilización del código fuente, empresas CMM nivel 5. Reutilizar plan, pues todo lo reutilizo, planes de prueba, casos de prueba, es fantástico. Cobro por 1 millón de líneas de código, pero solo trabajo con 300,000, 250,000, pero cobro 1 millón de líneas de código. ¿Sí? Estoy totalmente del otro lado. Y para dejar esto a un lado, los métodos más eficientes para la mejora de procesos de software: un diseño formal e inspecciones de código. Diseño formal dentro de los métodos que más influyen en la mejora de procesos de software. Bien. Ahora, el diseño es dependiente del paradigma de desarrollo. Capas, eso se utiliza mucho en middleware. O los proyectos de inteligencia artificial están en su propia frecuencia. O el diseño de RPs es muy específico, ¿no? Es un paradigma de desarrollo realmente los RPs. El diseño de cómputo concurrente mediante granjas de servidores, sí, o granjas de computadoras, el desarrollo en grid, supercómputo, pues es un diseño muy particular. Los filtros y tuberías, pues es el diseño normal de Linux. Sí, es un sistema operativo basado en este paradigma de desarrollo. Pero para los sistemas de información tenemos básicamente 2 sopas, que son los sistemas de información, lo normal, vamos a decir, en términos de sistemas, ¿no? O son data driven o son object oriented, y de object oriented hay distintas versiones. Si son data driven está fácil, porque el diseño se construye alrededor de la base de datos y el diagrama más importante, y con muchos el diagrama entidad-relación. Hago mi diseño alrededor de la base de datos. Esto es sumamente común, de hecho es lo más común. No es lo mejor es la orientación a objetos. Y tengo variantes, sí, que software as a service, que el modelo de componentes distribuidos, que no sé, hay múltiples variaciones del paradigma de software orientado a objetos, pero su parte básica no ha cambiado. Y en su parte básica es donde es una de las pocas áreas donde hemos logrado madurez. Bien, casi no hemos logrado madurez en nada de la profesión. Hay muy pocas cosas que realmente nos hemos puesto de acuerdo. Una de las cosas es el SQL. Este lenguaje de consulta estructurado, pues es la forma de trabajar bases de datos. Y punto. ¿Sí? Y punto. Y un punto muy grande. ¿Sí? Nos pusimos de acuerdo sobre SQL. También nos pusimos de acuerdo en que la metodología para administración de proyectos es el PMI. Y eso es todavía más sorprendente, porque el PMI pues es la metodología de desarrollo de proyectos para cualquier profesión. ¿Sí? Y pues es lo que usamos. La metodología del Project Management Body of Knowledge, hecho por el Project Management Institute,
es lo que usamos, está bien. No nos peleamos por cómo se gestionan los proyectos. Se gestiona en TPMI. Se hace la base de datos con SQL. Excelente. Y en orientación a objetos también logramos ponernos de acuerdo, también logramos madurez. En la década de los 80 había cientos, literal, de metodologías de análisis y diseño orientado a objetos. Era una locura, porque en cada universidad enseñaban una diferente. Distintas definiciones de clase, distintos tipos de diagramas, distintos elementos del diseño orientado a objetos, distintos conceptos. Y era una auténtica torre de Babel. Y entonces, mediados de los 80s, surge el UML, Unified Modeling Language. Y logró establecerse como la forma de diseño orientada a objetos. ¿Sí? Y de una manera impresionante se aceptó esta metodología UML hecho por Grady Bush, Rumbaugh y Jacobson en la empresa Rational. Y pues esa es la metodología orientada a objetos. Nos pusimos de acuerdo, está avanzando, incorporó nuevas versiones, nuevos diagramas, es muy potente y no hay mucho que alegar. Si estamos en orientado a objetos, estamos en UML. Los pocos lugares de madurez, de estabilidad de la profesión. Entonces, o nuestro diseño es orientado a objetos y lo vamos a hacer en UML, o nuestro diseño es Data Driven y lo vamos a hacer alrededor de su majestad del diagrama entidad-relación. ¿Sí? En este caso, obviamente, en este tutorial, pues estamos en la vertiente orientada a objetos, que además es pues más potente que la Data Driven, no más adaptada. El grueso del desarrollo sigue siendo, por lo menos en sistemas de información, Data Driven. ¿Sí? No así en productos de software. Los productos de software normalmente ya son orientados a objetos. Pero el desarrollo normal de sistemas que se hace en una organización es Data Driven. Con excepciones en productos de software y con excepciones en sistemas de información. Y esta es la definición de la orientación a objetos. Esto es muy importante. En el modelo de desarrollo de software orientado a objetos, cada caso de uso se resuelve mediante la colaboración de múltiples objetos, a no ser que sea un caso de uso trivial. Por ejemplo, el mantenimiento de un catálogo. ¿Sí? Si mi caso de uso no tiene complejidad, tampoco se la voy a poner. ¿Sí? Pero salvo esos casos de uso triviales, el resto de casos de uso se resuelve mediante la colaboración de múltiples objetos y punto. Y la arquitectura del modelo de desarrollo orientado a objetos es el cliente servidor de 3 capas, donde tengo una capa de datos que es residual en cuanto a su importancia para el diseño. O sea, la capa de datos, donde está la base de datos, realmente no importa en el momento del diseño. Tengo una capa de presentación, donde está la interfase gráfica. Estaríamos, si estamos hablando de web, la parte cliente del web. Y si nuestro sistema es orientado a objetos en web, lo que es bastante raro, la parte objetos estaría en el back.
¿sí? Y tenemos una capa de negocio, que es la capa realmente del diseño. Ahí, cada caso de uso tiene múltiples objetos colaborando entre sí. Cada objeto le pide servicios o le piden servicios otros objetos y tienen una colaboración de objetos. ¿Ok? Entonces, pues eso es lo que vamos a hacer ya como taller. Y lo último, antes de pasar a la elaboración de nuestro diseño orientado a objetos, es el concepto de patrón. Un patrón es una buena solución a un problema común. O sea, en esto del diseño no debemos inventar el hilo negro y el agua tibia. El problema que se nos presenta no es la primera vez que se le presenta a un ingeniero. Lo normal es que ese problema sea un problema común y como tal sea un problema estudiado. Y como es un problema estudiado, se sabe qué patrones resuelven este problema, o sea, cuáles son las buenas soluciones a este problema, pero también debo conocer los antipatrones, o sea, las malas soluciones al problema. Y entonces el diseño se convierte en un modelo permanente de apropiación de patrones. ¿Sí? Y toda mi vida como desarrollador de software estoy aprendiendo patrones. ¿Sí? Y luego tenemos el concepto de framework, que es un conjunto de patrones que juntos solucionan una problemática. Por ejemplo, el framework de criptografía simétrica y asimétrica resuelve un montón de problemas utilizando algoritmos de encriptación asimétricos como RSA o el Gamal o curvas elípticas, algoritmos de encriptación simétricos como AES o Blowfish, firma digital, certificados digitales, hash. Este conjunto de tecnologías resuelve bailando juntos este conjunto de problemas. Eso es un framework. También tenemos un framework para los compiladores y tenemos un framework que se llama Grasp, que es de la autoría de Larman. Aquí está. Bueno, UML y patrones. ¿Sí? Este señor, Craig Larman, desarrolló un framework que se llamó Grasp, método de general o patrones de software para asignación general de responsabilidades. ¿Qué problemas resuelve este patrón? ¿Cómo sé que mi diseño es orientado a objetos? Ese es un problema que resuelve el framework Grasp. ¿Cómo sé que mi diseño es un buen diseño? La bondad del diseño. También, ¿cuáles clases y cuáles métodos resuelven un caso de uso? Entendiendo que la orientación a un objeto requiere que en los casos de uso no triviales haya múltiples objetos colaborando entre sí, lo que veíamos, la definición. Y él encuentra 5 patrones: controlador, creador, experto en información
bajo acoplamiento y alta cohesión. Controlador es una clase que distribuye trabajo a otras clases, que no se ensucia las manos. Típicamente es una forma, un frame. Por ejemplo, en la parte del back, yo recibo las cosas en PHP desde un JavaScript y tengo una forma que se comunica con el JavaScript. Esa forma, ese frame, es más claro, frame en PHP, en la parte del back, sería mi controlador. Este controlador sería el creador de los objetos de mi clase, de mi caso de uso. ¿Sí? El controlador es un director de orquesta. ¿Ok? Es un director de orquesta. Instancia, y al ser un creador, no es el único creador, pero es un creador muy importante, porque como recibe los datos de la capa de presentación, pues ahí me dice, este cliente es el cliente que vas a trabajar en esta transacción. Este producto es el producto que vas a vender. Esta venta se la vas a realizar a este cliente. Estás instanciando objetos. Instancia los objetos porque tiene la información para instanciarlos, y eso es el experto en información. O sea, todos los patrones están relacionados entre sí. Un experto en información es una clase que tiene la información que, por ser orientado a objetos, tiene que ser una información encapsulada. O sea, datos privados. Los datos privados me garantizan un bajo acoplamiento, porque pues toda la información solo es accesible por los métodos de la clase, y toda la información de un cliente, de un producto, de una garantía, de una venta, pues tengo los métodos que modifican esos datos privados encapsulados, y esos métodos son los únicos que tienen acceso a esos datos. Entonces garantizo el bajo acoplamiento. ¿Sí? Entonces, el experto en información, como tiene la información para hacer algo, esa clase que tiene la información para hacer algo es la que debe hacer ese algo. Y bueno, la alta cohesión, también conocida como el principio de la misma sorpresa, es que en el conjunto de clases con las cuales resuelvo un diseño orientado a objetos, no tenga clases que causan sorpresa, que diga yo, ¿y esta clase qué está haciendo aquí? No, todas las clases tienen que ser lógicas para ese paquete. ¿Sí? ¿Ok? Entonces tengo un bajo acoplamiento, alta cohesión, controlador, creador y experto en información. Si mi diseño orientado a objetos, que lo resuelvo en UML, el diseño orientado a objetos se resuelve en el diagrama de secuencia y en el diagrama de clases. ¿Sí? En el diagrama de secuencia valido los patrones controlador, creador y experto en información, y en el diagrama de clases valido el bajo acoplamiento y la alta cohesión. Son los artefactos del diseño orientado a objetos de UML, y se hacen siempre, o se tienen que hacer siempre. Para cada caso de uso tengo que hacer su diagrama de secuencia, y cada paquete de mi sistema tiene que tener asociado un diagrama de clases. Y el primer caso de uso que diseñe tiene que ser el caso de uso más complejo, el que fija arquitectura. ¿Por qué? Porque este caso de uso de inscripción de alumnos para el paquete expediente de alumnos va a encontrar la mayor cantidad de las clases del paquete,
Y luego los otros casos de uso, como cancelar la inscripción, o suspender a un alumno, o expulsar a un alumno, o dar de baja a un alumno porque terminó el ciclo escolar o a la mitad del ciclo escolar, o egreso de un alumno, lo que sea. Esos casos de uso son menos complejos que el caso de uso de inscripción de un alumno, porque tienen menos clases, ¿sí? Entonces yo ubico de los casos de uso de un paquete, ¿cuál de ellos es el que más clases utiliza? Y ese es el primero que tengo que diseñar. ¿De acuerdo? Es una cuestión de método importante. No necesariamente es el primero que voy a codificar. ¿De acuerdo? Pero sí es el primero que tengo que diseñar, porque voy a encontrar la mayor cantidad de clases del diagrama de clases. Y estoy ya sentando una base para que el resto de los casos de uso del paquete, pues la mayoría de sus clases ya están en el paquete, ya nomás le agrego métodos y le agrego atributos. ¿Sí? Entonces, en el diagrama de clase, en el diagrama de secuencia, realmente donde se diseña. Hay otros diagramas del diseño. Es el diagrama de estados, pero ese lo voy a hacer solo con aquellas clases que tienen más de 5 o 6 estados, para que valga la pena hacer un diagrama de transición de estados. O si tengo algoritmos particularmente complejos, entonces puedo hacer un diagrama de actividades. Y también son diagramas del diseño, ¿me doy a entender? Hay más diagramas del diseño, pero los de cajón son el diagrama de clases y el diagrama de secuencia. Y esto los tengo que hacer siempre. ¿Sí? Y bueno, ya para irnos a hacer nuestro diagrama de secuencia, nuestro diagrama de clases, en esto de los patrones hay un libro muy influyente, que es el libro de Gamma, Helm, Bliss y DC Johnson. Son 4 autores, y entonces en el Silicon Valley le pusieron Gang of Four, la banda de los 4, porque eran 4 autores. Y este libro de 1995 encontró una serie de patrones de diseño de software orientados a objetos muy importantes: el singleton, el prototype, la fábrica abstracta, composite, decorador, la fachada, el peso ligero, proxy, iterador, mediator, memento, etc. Son algunos patrones, son 5, 7, 9, 11, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 23, si no me equivoqué. Estos 23 patrones, lo que hicieron Gamma, Helm, Bliss y Johnson fue buscar por qué eran tan buenas las mejores aplicaciones de principios de los 90. Buscaron aplicaciones que se distinguían del resto de la manada porque eran muy buenas, porque hacían algo muy bien. Y por una ingeniería de reversa encontraron los diseños subyacentes a esas aplicaciones y encontraron esos 23 patrones. Y ahí comienza toda una tradición de patrones de diseño de software. El problema es que estos patrones son complejos, ¿de acuerdo? Y un patrón simplemente es una buena solución a un problema, pero no tiene por qué ser una solución compleja. Los patrones de la banda de los 4 son patrones muy complejos. Y entonces tenemos libros, por ejemplo, Este es un libro de tolerancia a fallas, técnicas e implementación de software tolerante a fallas. Y menciona una serie de patrones: bloques de recuperación,
programación con n versiones, bloques de recuperación distribuidos, programación de n autoprueba, bloques de consenso de bloques de recuperación, el voting, que es fascinante, ¿sí? Y ya construyeron un libro de 357 páginas para explicar 6 patrones de tolerancia a fallas, patrones que no son patrones de la banda de los 4, pero son bueno, también aquí manejan algunas cosas, ¿sí? Bloques de retorno, programación de n copias, adjudicadores de 2 pasos, ¿de acuerdo? Ok, hay algunas cosas adicionales. Programación de la autoconfiguración óptima, variantes de la programación de n versiones. Bueno, ok. En general son una serie de patrones específicos para construir software tolerante a fallas. Está bien, pero son pocos patrones, ¿sí? Son pocos patrones. Este es otro libro por el estilo de Ford de 2008, pero ahora son patrones para desempeño y facilidad de operación. Y aquí habla de patrones que no son de la banda de los 4, como el divide y vencerá, la balanceo de carga, el paralelismo, la ejecución síncrona versus asíncrona y un caching. Y menciona antipatrones. Interesante. La sincronización excesiva, la serialización excesiva, el diseño excesivo. ¿De acuerdo? ¿Sí? Ok. Y esto lo pone en requerimientos del desempeño para que una aplicación sea lo más rápida posible. Y aquí maneja un concepto de ILITIs. ILITIs son cualidades del software, requerimientos no funcionales. Lo que pasa es que en inglés la mayoría de los requerimientos no funcionales, como availability, ¿sí? Maintainability, usability, testability, ¿sí? Terminan en ILITI, a excepción de performance y security, safety también. La mayoría de los requerimientos no funcionales terminan en ILITI. Entonces son los requerimientos no funcionales, las cualidades del software. Este es un texto de Basic Elements. Es el texto normal de arquitectura de software, que es la rama de la ingeniería de software que estudia los requerimientos no funcionales, las ILITIs. Y aquí hay un enfoque muy interesante. Aquí está el voting, que también venía en performance, aunque aquí lo ven para disponibilidad. Yo le veo mucho más sentido en disponibilidad que en performance al voting. Pero aquí hay cosas muy simples, como el ping. O sea, ¿qué es la alta disponibilidad? Que el sistema no se caiga. Y si se cae, que se levante de inmediato y en automático. Bueno, el ping es una táctica, un patrón de alta disponibilidad que no es complejo. Si yo le voy a enviar un mensaje a un servidor, le mando un ping. Si me contesta en friega, es que existe, está activo, no está caído ese servidor, y entonces ya le mando la transacción y me prevengo pues de 404. Sí, es muy simple el ping, pero es un patrón. ¿De acuerdo? ¿Sí? Que es algo que me ayuda, pues, por ejemplo, en este caso, a mandarle un mensaje a otro servidor, no al servidor, un servidor caído.
y es una táctica entonces de alta disponibilidad. Y como esto hay para otras cosas, por ejemplo, facilidad de modificación, aquí hay una serie de tácticas, ¿de acuerdo? ¿Sí? De patrones. O performance, ¿sí? O seguridad, ¿sí? En fin, un problema de que los patrones se hayan hecho a partir del libro de Gamma, Helmholtz y Johnson es que pareciera que para que le demos nombre de patrón a algo tiene que ser algo muy complicado, y pues no es el caso, ¿de acuerdo? Ok, pero los patrones y el diseño es entonces el uso de los patrones adecuados al problema que estoy resolviendo. Pero bueno, vamos pensando en un comienzo de uso de patrones, usando los patrones grafos, que me sirven pues para saber si mi diseño orientado a objetos es un buen diseño y cuáles clases y métodos resuelven un caso de uso, que son los problemas básicos del diseño orientado a objetos. ¿Sí? Entonces, cerramos ya el mapa conceptual. ¿Sí? ¿Sigue grabando? Sí. Y ahora vamos a cerrar esto y lo abrimos. El StarWML, hay fork del StarWML que es el White Star. Entonces descargan el StarWML, el White Star, y hacen lo mismo. Son gratuitos. ¿Sí? Vamos comenzando desde cero un archivo, ¿de acuerdo? Y le diría file new from template. Aquí es interesante que use el template de Rational. ¿Por qué? Porque Rational fueron los autores del UML, y entonces los libros de UML usan la perspectiva de Rational, simplemente porque fueron los autores del UML. Entonces, simplemente para estar en misa, pues para estar alineados con los textos de análisis de orientados a objetos, me conviene usar la perspectiva de Rational. Aquí tenemos 4 vistas. La vista de casos de uso, que es la vista del análisis. Ahí estaba, digamos, el diagrama de casos de uso que estuvimos viendo. La vista lógica es la vista del diseño. En esta vista vamos a trabajar. La vista de componentes es la vista del desarrollo. Y la vista de deployment es la vista de producción. Cada vista tiene ciertos diagramas asociados a cada una de las vistas. De acuerdo, en total UML son más de 25 tipos de diagramas, pero algunos de esos diagramas son sumamente específicos, se usan poco. ¿Sí? El diagrama de secuencia y el diagrama de clase se usa siempre. Pensemos nada más para comenzar un diseño. Expando aquí esto y le crearía yo, lo primero que haría yo sería crear un paquete. ¿Sí? Pensemos que voy a comenzar el diseño del paquete de ventas. Entonces, todos los diagramas de secuencia más el diagrama de clases, todas las clases, y si ocupara otros diagramas como diagrama de secuencia o diagrama de transición de estados.
todos los diagramas de este paquete estarían aquí adentro. Aquí le añadiría un diagrama que sería un diagrama de clases. Primero, cambiarle el nombre al diagrama. Por ejemplo, diagrama de clases de ventas. Porque lo contrario, pues tengo nombres genéricos. Y añado otro diagrama que es un diagrama de secuencia. ¿Sí? Que le diría, por ejemplo, ventas es el paquete. Como que caso de uso de ventas. Estaría la cancelación de una venta, la venta. No sé, tendría que pensar el diagrama. ¿De acuerdo? Promociones tal vez. ¿Sí? Tendría todo un conjunto de casos de uso. ¿Sí? Pensemos que la venta, tal cual, es un caso de uso. Entonces, en mi diagrama de clases, meto clases. Por ejemplo, una venta es claramente una clase que me importa. La venta es un header detail. Por un lado contiene la venta en sí mismo y por otro lado necesito el detalle de la venta, que son la lista de artículos que se hicieron con en esta venta. ¿Sí? Y por supuesto necesitaría yo los artículos. ¿Sí? Necesitaría yo los clientes. ¿Sí? Ocuparía una lista de artículos para poder ir seleccionando de los artículos lo que fuera o no, o tal vez lo hago con un... Sí, ok, tal vez lo hago con un código de barras. Pero a veces, independientemente del código de barras, tengo que buscar. ¿Sí? Por ejemplo, en el Walmart, pues un paquete de betabeles, pues no tiene código de barras, ¿verdad? Entonces ahí tienen que buscar dentro de la lista de verduras, ¿verdad? La verdura o fruta o cereal o lo que sea concreto, cualquier cosa que se venda a granel. ¿Sí? Tendría que tener una forma, un frame para las ventas. ¿Sí? Algunas de esas clases se dice que son clases persistentes, o sea que existen en la base de datos y otras que no existen en la base de datos. Esto no existe en la base de datos, existe en la capa de presentación. Este tampoco existe en la base de datos, existe en la capa de presentación. Es un combo box, un list box. ¿De acuerdo? La venta sí existe en la base de datos, el detalle de la venta sí existe en la base de datos, los clientes sí existen en la base de datos y los artículos también. Los artículos resulta que también necesito el precio del artículo, tiene que estar separado de la clase artículos. ¿Por qué? Porque tengo uno muchos. ¿Sí? Bien sea el precio de compra o el precio de venta, es algo que varía en el tiempo. ¿Sí? Por ejemplo, si es el precio de venta, lo puedo poner en promoción y entonces este precio tiene una vigencia de tal fecha a tal fecha. ¿Sí? Y bueno, a lo mejor luego me suben mi proveedor el costo del artículo y pues yo lo tengo que subir también. ¿De acuerdo? Entonces, como tengo uno muchos, eso es un concepto de base de datos, pero que también finalmente se refleja en las clases. Entonces, esta es otra clase persistente.
Habría más, pero aquí nada más estamos comenzando un archivo desde cero para que ustedes puedan hacer lo propio. ¿Sí? Entonces aquí tengo una serie de clases. Y aquí está mi diagrama de secuencia. ¿En qué orden irían? Tomaría este componente, el lifeline, ¿sí? Y entonces aquí en el igual le digo seleccionar tipo. Y lo primero que cargaría yo sería mi forma. ¿Por qué? Porque es mi controlador. ¿De acuerdo? Sería mi forma y le cambio el nombre. ¿Ya? Le quito el nombre, que nada más es un objeto de la clase forma de ventas. Y tal vez lo primero que ocuparía sería pues crear la venta. ¿Sí? Igual le asigno su clase venta y le quito a este objeto su nombre. ¿Ok? No vamos a diseñar esto simplemente es un ejemplo desde cero, ¿sí? Pero fíjense, como ya está relacionado estas dos entidades, estos dos objetos con su correspondiente clase del diagrama de clases, si yo le digo aquí un mensaje, ¿sí? Y le digo crear una operación. Por ejemplo, invoco a un constructor que se llame tal cual que la clase. ¿Sí? ¿Y qué pasaría en el diagrama de clases? Aquí mi objeto ya tiene un método más que es venta. Claro, aquí hay que hacer todo un diseño. Pero el objetivo de esto realmente era comenzar desde cero. Entonces, yo ni siquiera lo voy a grabar. ¿De acuerdo? Voy a salir y voy a volver a entrar. Para abrir el ejemplo que tengo parcialmente desarrollado, aunque el ejemplo que vamos a hacer viene desde cero. Vamos a inscribir un alumno. Esta es en la vista de casos de uso. Tengo control escolar, expediente de alumnos, y este es el caso de uso, expediente de alumnos. Pero me interesa ahora trabajar en el diseño. ¿Sí? Diseño de control escolar. No he comenzado. Ah, sí, aquí está el diseño de expediente de alumnos. Ah, caray. Inscripción de alumnos. Ok, entonces necesitamos hacer otro caso de uso, porque este ya está diseñado.